somos el grupo 5 de Actividades Integradoras Expresión Escénica 1. Hoy presentaremos las culturas peruanas. Como importancia de nuestro país, identificando las más representativas. La cultura Caral. Caral fue descubierto en 1996 gracias a los trabajos de un equipo de arqueólogos encabezados por Ruth Shady. Surgió en el periodo denominado Arcaico Tardío o Superior, llegando hasta el Formativo Inferior aproximadamente entre los años 3000 a 1800 a.C. Se desarrolló en la costa norte central, específicamente en el valle del río Supe, en la provincia de Barranca, Lima. Caral era una ciudad-estado teocrática, donde cada asentamiento estaba representado por un curaca principal. La religión fue factor de cohesión para mantener unidos a los habitantes del valle. Su centro religioso fue la ciudad sagrada de Caral. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, la escultura, la música y la textilería. Denominamos a Caral como una civilización de paz, debido a que no se encontraron armas en sus construcciones. Se ha establecido que sí realizaron ídolos antropomorfos con arcilla. Desarrollaron la textilería gracias al cultivo del algodón, ya que con la fibra de este producto se tejieran vestidos simples. Hacia el año de 1800 a.C., todos los asentamientos de la cultura Caral fueron abandonados presuntamente por los desastres naturales como terremotos y el fenómeno del Niño. Su periodo se desarrolló en los años 100 a.C. y 400 después de Cristo. Se dividió en etapa Chavín, etapa de desarrollo regional y etapa de influencia mochica. Se ubicó en la zona costera del norte del Perú, en el curso inferior del río Piura, a 7 kilómetros del disteroide Chulucanas-Morropón-Piura. La sociedad Vicus era una sociedad machista, donde los varones eran los únicos que podían usar elegantes vestimentas, mientras que las mujeres de la nobleza solo podían ponerse trajes sencillos. Su economía se basaba en la agricultura, teniendo sistemas de regadío avanzados y el principal instrumento de control y explotación social respaldados por un ferreo militarísimo. La religión que tenían los Vicus era que rendían culto a un dios Ayapaec, proveniente de la religión mochica. Dicho dios era imagen de sorprendente antropomorfo, con colmillos de felino y fuertemente esotérico, al cual le ofrecían diversos sacrificios. Su arquitectura se basaba en las tumbas Bota, cerca del Cerro Vicus. Se han encontrado casi 2000 pozos funerarios, verdaderas chimeneas mortuorias con una antigüedad de 12 a 14 siglos. Su cerámica se basaba en un aspecto macizo. En general utilizaban varios colores: marrón, amarillo, naranja y rojo. La tendencia escultural realista representaba figuras naturales y espirituales. La forma de recipiente de doble cuerpo y contaron con un asa de galleta escribo. Su metalurgia principalmente se basaba en dos expresiones representativas de escultura. Las primeras son simples esbozados de figuras de hombres en la superficie de las piedras que se acompañaban de incrustaciones. Los huacos eran recipientes que emitían sonidos produciendo efectos sorprendentes a causa de la presión del aire que ejerce el líquido en el interior de la vasija. Chavín fue descubierto por Julio César Tello. Su aparición ocurre en el periodo conocido como Formativo Andino y es considerado dentro del primer horizonte cultural, desarrollándose entre los años 1200 a 200 a.C. Su expansión se dio a lo largo de la costa y sierra peruana, teniendo mayor fuerza entre los departamentos de La Libertad, Lima y Ancash. Su influencia abarca principalmente a la religión debido a la ferocidad de sus dioses y en la aplicación de nuevas técnicas que permitían mejorar la productividad en la agricultura, así como en la visión de la astronomía. Su centro de progreso fue el fabuloso templo de Chavín de Huántar. Su sociedad fue clasista, siendo la figura predominante la del sacerdote. Las esculturas sobresalientes, como dinteles y columnas conocidas como cabezas clavas, se caracterizaban por un repertorio esencialmente antropomorfo, donde los rostros humanos eran mezclados con los de diferentes animales como jaguares, serpientes, cóndores y caimanes, lo que representaría la transformación del sacerdote en un personaje con rasgos felínicos.
El arte chavín fue variado, resaltando principalmente en una extensa variedad de esculturas líticas, sus acabados en cerámica y el detalle en figuras textiles. Fue descubierto por el arqueólogo alemán Federico Matthulle en 1909 junto a Enrique, los cuales realizaron estudios muy importantes. Su aparición se dio en el periodo denominado Intermedio Temprano, entre los años 100 a.C. y 800 después de Cristo. Se desarrolló en la costa norte, específicamente en el valle formado por el río Moche, actualmente ubicado en el departamento de La Libertad. Esta cultura es denominada Moche debido al valle donde fueron encontrados los restos arqueológicos más importantes, y Mochica en razón a la lengua que hablaban sus pobladores. Era un medio clasista y teocrático, siendo el Sequich rey o señor del valle y de los dominios moches. Uno de los más antiguos gobernantes de la cultura mochica, del cual se tiene conocimiento, es el señor de Zipán. Su centro administrativo y religioso se encontraba ubicado en el distrito de Moche, unos 5 kilómetros del sur de Trujillo. Esta cultura empieza su decadencia entre los años 650 y 800 después de Cristo, aparentemente debido a un gran periodo de sequía que habría durado más de 30 años. Fue descubierto por Julio César Tello en el año de 1925. Surgió a finales del Formativo Superior u Horizonte Temprano entre los años 600 a.C. y 200 después de Cristo. Se originó en la costa sur del Perú, desde el Valle de Cañete en Lima hasta el Valle del Cauca en el norte de Arequipa, teniendo a Ica como centro cultural. El nombre de esta importante cultura se debe a que los restos de cerámica, tejidos y tumbas principales fueron encontrados en la península de Paracas en el cementerio de Cerro Colorado. Dentro de sus aportes culturales más importantes está la cerámica, la textilería, la medicina, la cirugía y la cerámica. Paracas comenzó su decadencia 800 años después de su surgimiento, prolongando su existencia hasta la primera época del Intermedio Temprano. La cultura lima fue estudiada por el arqueólogo alemán Matthulle, quien a principios del siglo XX descubrió restos de cerámica de estilo blanco sobre rojo en Cerro Trinidad, cerca del poblado de Chancay. Surgió en el periodo denominado Intermedio Temprano y decayó sobre el inicio del Horizonte Medio entre los años 100 y 650 después de Cristo, aproximadamente, pero hoy la costa central del departamento del mismo nombre, en los valles de Ancón, Chillón, Rímac y Lurín. Los investigadores han logrado conseguir ordenar la historia, donde podemos distinguir tres grandes etapas. En la primera, denominada Baños de Boza o Miramar, que es el pre-Lima, encontramos una cerámica de estilo blanco sobre rojo. En la segunda, denominada Playa Grande, donde encontramos una cerámica tricolor. En la tercera, denominada Maranga, Cajamarquilla y Niveira, que es una cerámica tetracolor. Los Lima basaron su economía en actividades agrícolas y en la explotación marina, cultivando productos como maíz, frijoles, maní, chirimoyas, maíz morado, entre otros. Los Limas construyeron canales y acequias cuyo uso persiste hasta la actualidad. De acuerdo a lo observado en la decoración de sus ceramios y textiles, se puede afirmar que los Limas mantuvieron un culto marino y procesaron adoración a astros y constelaciones. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, textilería y cerámica. Los investigadores afirman que las construcciones limas fueron abandonadas en el año 700 después de Cristo, aparentemente por la llegada de invasión de los guerreros Wari. La cultura nazca fue descubierta por el arqueólogo alemán Federico Matthulle en 1901. Surgió en el periodo denominado Intermedio Temprano entre los años 200 a.C. y 700 después de Cristo. Se desarrolló en el Valle de Río Grande, en la provincia de Nazca e Ica, y durante su mayor florecimiento se extendió desde Chincha por el norte hasta el Valle de Acarí por el sur. Era la ciudad clasista y teocrática, teniendo como centro religioso y político la ciudad de Caguas y a 600 kilómetros la de Nazca. El sacerdote, como figura predominante, tenía el poder para organizar y ejecutar el trabajo comunitario y dirigir actividades ceremoniales. Las construcciones de famosas líneas de Nazca, como las enigmáticas figuras geométricas dibujadas sobre las pampas del mismo Nazca,
Cuentan con imágenes de un pájaro con casi 300 metros de largo, un mono de 180 metros, un cóndor y un pelícano con 135 metros. Su decadencia empieza en el año 700 después de Cristo, aparentemente debido a la tala progresiva de los bosques. Tiahuanaco se desarrolló en el sur y a orillas del lago Titicaca, en la meseta del Callao, abarcando zonas de Perú, Bolivia y Chile. Su cerámica era polícroma, usaban varios colores como el negro, blanco, rojo, predominando el anaranjado. Hicieron decoraciones geométricas y también de varios animales. El huaco característico era el quero, un vaso ceremonial hecho de madera y arcilla. Su arquitectura era metalítica, trabajaron en piedras de grandes dimensiones. El monumento más conocido es la Portada del Sol. Es una piedra gigantesca de más de 4 metros de ancho por 3 metros de alto. En la parte superior central de la piedra se encuentra esculpida en alto relieve la figura del dios Viracocha. Su agricultura se basaba en la construcción de andenes, escalones construidos en las laderas de las montañas y rellenos con tierra de cultivo, justamente para utilizarlos en la siembra de productos como la papa, la quinoa, la yuca y el oyuco. Using Powtoon.